es misericordia estar nuevamente al frente de la pantalla de su televisor, allí donde el Señor quiere llegar a la intimidad, a su corazón, a su mente, a su vida, a su familia, allí donde usted está sintonizando este canal de bendición. Después de haber escuchado y pensado, a lo mejor cantado y adorado al Señor, traemos una palabra que el Señor nos está poniendo, nos está dirigiendo, nos ha escrito para poderla compartir. Y es parte del libro del Evangelio de Mateo, San Mateo. Y es aquella parte que usted y yo conocemos muy bien cuando Jesús anda sobre el mar. En Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca, les dio una orden e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y muchas veces nos encontramos en la vida que viene una y viene otra, y entonces es donde recordamos ese es el viento contrario del que habla la palabra cuando Jesús le dice a los discípulos que se vayan en la barca. Y dice que estaba azotando una fuerte tormenta. Y en el verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, que eran las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy. La mayoría de las veces en la vida lo que nos falta es el ánimo. Y una de las cosas que el Señor repite muchas veces en los evangelios antes de hacer un milagro es: tened ánimo. Y lo primero que yo me pregunto es: ¿cómo se puede tener ánimo en tiempos y en momentos difíciles? Solamente el Señor nos puede dar ese ánimo que necesitamos. Y quizás todos nos imaginamos de alguna manera todo lo que pasó esta noche. 3 de la mañana en el mar, y de repente algo aparece y todos se asustan y gritan, y el Señor les dice: ¡hey, soy yo! No les dijo no tengan miedo, les dijo tengan ánimo. Entonces responde Pedro y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero oiga lo que hizo Pedro. En el verso 30, capítulo 14 del Evangelio de Mateo, verso 30, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y todos pensamos que el problema, el punto estuvo donde, ¿por qué dudaste? El punto no estuvo tanto en la duda. El punto estuvo que él le dice: Señor, si eres tú, permite que yo baje y camine hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Entonces Pedro, ¿a quién tenía que ver? Tenía que ver al Señor. Pero Pedro dejó de ver al Señor y lo que hizo fue ver el problema de la tormenta. Y eso no sucede a todos. Ponemos la mirada en el problema y no queremos ver a Dios. Nos ahogamos en la situación a lo mejor difícil, pero no hacemos una oración, una plegaria pidiéndole al Señor ayuda. Nos enfrascamos en preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué sucede esto? Cuando realmente no somos nadie para interrogar a Dios.
Tú no eres quien, ni yo tampoco, para decirle al Señor, pero ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Cuando Job, que no debía nada, empezó a reclamar por primera vez, el Señor le responde: Job, discúlpame. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice la osa mayor y la osa menor? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé el universo? Como diciéndole: Job, tú me vienes a reclamar a mí. Mira quién soy yo, mira la grandeza mía, mira mi reino, mira mi creación, mira lo que yo puedo hacer. No te enfoques en qué te pasa, enfócate en qué yo puedo hacer por ti. El día que la humanidad, el día que como hijos de Dios nos enfoquemos en qué Dios puede hacer en tan grande dificultad, habremos vencido la primer parte del problema, y de allí en adelante solo vamos a tener una solución. Pedro pregunta: Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Y el Señor le dice: Pedro, ven. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio gritos: Señor, sálvame, ayúdame. ¿Dónde puso Pedro la mirada? ¿Acaso el Señor no le dijo: ven? ¿A quién tenía entonces él que ver? Tenía que ver al Señor. Si él hubiera visto al Señor desde que bajó de la barca, él no se hubiera hundido y hubiera aprendido y hubiese comentado después que se sentía caminar sobre las aguas. A veces perdemos la mirada de un Dios tan grande y la enfocamos en la situación. Y me voy quizás a contradecir en decir: no está mal, porque nos está pasando y algo está sucediendo. Pero más que ver el problema, tenemos que ver al Dios que soluciona el problema. Y el Señor, extendiéndole la mano para ayudarle, le dice: qué poca fe, Pedrito, la que tuviste. Y quizás usted piense mal. Y digo piense mal porque lo primero que el diablo le dice a un cristiano es: tú no tienes fe. Y lo primero que la gente dice es que yo no tengo fe. Necesitamos de la oración de otros porque creemos que la nuestra no es suficiente para llegar a Dios. Equivocados totalmente. Dios escucha. Dios no dijo en la palabra, en el versículo de primera de Rosario capítulo 1: y yo voy a dar la lista de a quienes voy a escuchar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si tú oras, que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Y si vas a ver la gloria de Dios, te vas a encontrar con milagros sorprendentes, portentosos, maravillosos y gloriosos. Señor, si eres tú, permíteme ver este milagro, pero te doy un consejo: no quites la mirada del Señor. No digas: Señor, ayúdame, pero tu mirada está enfocada en la situación, en ese problemón que te está pasando. ¿Dónde está tu mirada? Esto es lo que habló el libro de Mateo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y en el verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pero si me voy al libro de Hebreos, al capítulo 12, el tema es puesto los ojos en Jesús. Y en el verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él se inventó la fe. Él nos las puso. Y dice que Él es el que consuma la situación, el milagro, el prodigio, la gloria. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿dónde debe de estar nuestra mirada? ¿A dónde debe de estar puesta nuestra esperanza? Sino en Dios. Yo sé que es difícil dejar de ver la situación, pero también
es fácil poner la mirada en el Señor. Señor, ¿será que puedo bajar y caminar en el agua? Sí, Pedro, ven. Pero no vio al Señor, vio la tempestad. Y cuando vio la tempestad y dejó de ver a Dios, entonces empezó a hundirse. Mientras sigas viendo la tempestad, puedes seguirte hundiendo, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que veas cómo puedes caminar sobre las aguas. A eso se le llama milagro. Milagro es un acto que sucede en contra de, más allá de la misma naturaleza. Caminar sobre el agua es un milagro, y lo que estás esperando es un milagro, y lo vas a conseguir cuando dejes de ver la tormenta y pongas los ojos en el Señor. Que el Señor te escuche, que el Señor te oiga. Es mi oración, porque en este momento el milagro grande, o uno o dos o a lo mejor 3 milagros que has estado esperando por tanto tiempo, vengan y visiten tu casa, visiten tu vida, visiten tu familia, tu finanza, tu salud, tu empresa, o aquello que estás diciendo se hunde. Pon tu mirada en el Dios que sabe levantarnos. Esa es mi oración. Esta es la iglesia, la vida de Israel. Somos una iglesia con pasión, cuidando nuestra relación con Dios. Bendiciones.